Creo que los colegas no van a ingresar. Algo sorprendente. Damos tres participantes. Colega Anderson, active el micrófono si va a hablar. Profe, una consultita. Claro, dígame, colega. Aquí tengo un problema de que se le arrancó una patita en la lectora del chip. Ya. Y no le reconoce. Si no lo reconoce, esta es la quinta patita. Para sacar esto de aquí, ¿con la estación o con el cautín? Más seguro. Si va a retirar por completo y ya tiene el donante con estación. Pero si en caso que usted no tenga el donante, entonces se le corta un espacio ahí y se le hace un puntito de estaño que levante para cada contacto. Con la cortafía puede cortar ahí. Sí, pero Es que si, no tengo el donante. claro, exacto. Entonces mejor no sacarlo, mejor es cortarle ahí un poco, abrirle y hacerle un punto de estaño para que levante y empate. Pero la patita está quebrada. Exacto, no importa, pero ahí está la base. En la base le hace un punto de estaño para que se levante. Ah, ya le hago una bolita. Exacto, sí. Casi al nivel de la otra y listo. Ingresa y hace contacto y va a funcionar. Ah, ya, listo. Gracias por ver. Listo, colega. Listo, colegas, vamos a dar inicio. Estamos 4 participantes. Ya es sorprendente que no ingresaron a una clase de nivelación. Pero bueno, vamos a ir. Yo cumplo con lo prometido. Recordarán, colegas, que lo prometido era irles capacitando después de las clases. Y eso es lo que vamos a hacer. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es fallas de carga y líneas muy importantes, líneas que son muy importantes al momento que cambiemos un circuito integrado. Recuerden, colegas, que no es cambiar por cambiar. Tenemos que saber es por qué vamos a levantar el circuito integrado para hacer ese reemplazo. Y tenemos que tomar en cuenta muchas señales, muchas líneas importantes, líneas de sincronización y líneas de datos. Listo, yo creo que por acá están llegando, vamos a esperar un par de momentos. Aún he visto en el grupo hay algunos colegas que igual yo sé que están iniciando y esto no es que se va a aprender de la noche a la mañana, esto lleva un proceso, esto tiene un ciclo que tenemos que ir aprendiendo a diario. Es que muchos colegas aún tienen esas dudas quizás en los componentes. Cuando encuentran de pronto un corto o una fuga en una línea, donde encuentran una bobina y piensan que la bobina está en corto, no, colegas. Entonces vamos primero a hacer un breve repaso por acá en lo que es la teoría. Compartir la pantalla por acá. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, colegas. ¿Cómo está, colega Daniel? Bienvenido. No están viendo la pantalla. Listo. Ahora sí, colegas, me confirman, por favor, si están viendo el PDF. Sí. Ya. Listo, colega, muchísimas gracias. Listo. Vamos a hablar rápidamente algo de la teoría, lo que son los componentes. Aquí como muy claramente dice, las vocales, componentes electrónicos. Listo. Este sería su
simbología cuando encontramos en un plano esquemático. Listo. Así es como vamos a encontrar. Este sería un condensador, un diodo, y esta sería su simbología de una bobina. Listo. Vamos a hablar algo rápido y aclarar esas dudas que ustedes aún tienen, colegas. Listo. Resistor o resistencia. Unidad de medida en ohmios. Pero cuando la resistencia está en la placa, colegas, nosotros la medimos desde en calle tensión. ¿Qué estamos midiendo en calle tensión? Estamos midiendo es toda la línea. Toda la línea. Listo. Entonces, la resistencia se le mide en escala de ohmios, pero ahí tendríamos que retirar la resistencia de la placa principal y hacer su unidad de medida es por fuera, para que así nos dé un valor exacto. Pero cuando está en la placa, medimos en calle de tensión y estamos midiendo ¿qué? La línea. Porque la resistencia está en serie. Recuerden eso, colegas. La resistencia está en serie. Ella nunca va a estar en corto. Ella nunca va a dejar una línea en corto. ¿Qué función cumple una resistencia? Como su nombre lo dice, ella se opone al paso de la corriente. Ejemplo. Aquí donde está la flechita le llega un voltaje de 1.8. Ella se opone al paso de la corriente y deja pasar ese voltaje, pero ya reducido. Acá le voy a pasar es 0.600 a 700 milivolts. Por eso se llama resistencia. Se opone al paso de la corriente. Listo. Termistor. El termistor, eso, ¿dónde nos puede dar una falla o cuándo podemos encontrar un problema de termistor? En temperatura alta, ya sea conectando el cargador o en el equipo, en la pantalla, cuando estemos navegando y nos pueda dar, el equipo se reiniciará o el equipo se cerrará porque está temperatura alta, porque el equipo se está sobrecalentando. Entonces tenemos que ver qué tipo de falla nos está dando. Un termistor, su unidad de medida aquí dice muy claramente, se mide en ohmios. Siempre están a 100K. Siempre casi están a 100K. Ese es su valor. Siempre van a estar relacionado en la carga, y el termistor está al lado del procesador y memoria. Cuando estemos utilizando el equipo y haya algún problema, él se activa y manda esa notificación a la pantalla. Listo, el termistor. Al termistor se le puede hacer un jumper porque aparentemente es como si estuviera en serie. No, no se le puede hacer un jumper, colegas. Ni a la resistencia se le puede hacer un jumper. ¿Por qué? Porque si acá le llega un voltaje de 1.8 y ustedes le hacen un jumper directamente, acá le va a llegar el 1.8. Y ese 1.8 va a llegar a donde tiene que ir, es decir, en la línea. Recuerden, no se puede realizar jumper en este caso. Resistencias no, termistores mucho menos. Listo, aquí está condensador o capacitor. Listo, pero nosotros lo conocemos comúnmente ya como condensador cerámico. Listo. Unidad de medida, faradios. Todo componente tiene su unidad de medida. Pero recuerden, colegas, cuando está en la placa montada, nosotros medimos en caída de tensión. Y con eso nos guiamos. Ya con esos números tenemos que memorizarnos cuando estamos utilizando el multímetro en escala de diodos. Se le conoce esa unidad de medida, caída de tensión, señales de referencia o impedancia. Listo. Entonces, si retiramos el condensador, entonces si queremos ver su capacidad, entonces tenemos que poner en faradios. Listo. Y él nos va a dar, el multímetro nos va a dar el valor exacto del condensador. Listo. El condensador no tiene polaridad. Polaridad significa que no tiene un lado positivo ni un lado negativo. Al igual que termistor y la resistencia. Eso significa que si retiramos una resistencia, un termistor o un condensador, lo podemos instalar de cualquier lado. A la diferencia que el termistor si va es en paralelo. Recuerden, polaridad es lado positivo y lado negativo, pero el condensador no tiene polaridad, no tiene esto. Pero lo que sí va ya instalado en la placa va en paralelo. Paralelo significa que en una línea, ejemplo, este sería su simbología del condensador. Significa que en paralelo, que en un extremo está en la línea y el otro extremo está en tierra, en NG. Listo. Entonces,
El condensador nunca debe pitar continuidad. El condensador, si pita continuidad, la línea está en corto, o si hay solamente un condensador, él sería el culpable. Recuerde. Bobina inductora. En los planos esquemáticos se la encuentra con la letra L y esta es su simbología. Bobinas SMD, que están todas relacionadas a las placas de los teléfonos celulares. Como todo componente tiene su unidad de medida, entonces aquí está su unidad de medida. Henrios, se le mide en henrios, pero los multímetros no traen para realizar ese tipo de medición. Tenemos que conseguir otra herramienta para hacer su unidad de medida. Pero ¿cómo podemos medirla a ella? Obviamente en continuidad. ¿Por qué? Porque como ustedes pueden observar aquí, las bobinas por dentro son alambres. Listo. Y la bobina sí está en serie. Recuerden, en serie. No está en paralelo ni tampoco tiene polaridad. Espérense un momentito, creo que alguien quiere acceder por acá. Ver todo. Admitir a todos. Listo, vamos por acá. Listo, aquí muy claramente dice que ellas almacenan corriente en campo magnético. Por eso aquí dice aplicaciones principales: elevar el voltaje, filtrado o filtro. O sea, eso es lo que ellas hacen. Ya cuando pasemos al diagrama yo les explico cómo vamos a encontrar y cómo vemos su nomenclatura cuando es un elevador de voltaje. Listo. Una bobina nunca puede dejar en corto. Recuerden, nunca puede dejar en corto a una línea. Los colegas que van ingresando, mil disculpas. Listo. El condensador sí puede dejar en corto, sí. Pero no es que el primero que encontramos pita a tierra y lo retiramos, o vamos retirando es uno por uno. No podemos hacer eso, colegas. Siempre tenemos que ver cuál pita. Si pita un condensador, vemos cuál más tiene relación en la línea. Si pita a tierra. Recuerden, porque el condensador sí puede dar corto, sí, porque él está en paralelo. La bobina no, la bobina es semiconductora. Ella conduce esa línea de un lado a otro. Está en la línea, no puede ocasionar corto. Si encontramos una bobina en corto, no es la culpable. Recuerden eso, colegas. No es culpable una bobina o una resistencia o un filtro que ustedes encuentren que pita tierra y ustedes dicen encontré el culpable. No. Porque esos componentes no están en paralelo. Esos componentes están en serie. Listo. Aquí sí entran los componentes que están en paralelo y que tienen polaridad. Ejemplo, el diodo. Diodos SMD relacionado a las placas de los teléfonos celulares. El diodo... Déjenme ver, colegas, un momentito. ¿Hasta hay alguna pregunta, colegas, acerca de los componentes? ¿Alguien que quiere ingresar? ¿Todo está quedando claro, colegas? ¿De pronto alguna pregunta? Listo, vamos. Ahorita sí, profe. Listo, colegas. Profe, Claro, adelante. profe, disculpe, cuando hay un corto, entonces no es una bobina la que está en corto, ¿no? En este caso está diciendo que viene siendo lo que es un condensador. Y a veces no es el condensador que encontramos que está a tierra, que pita, pues, sino habría que entonces revisar también alrededor, ¿no? Efectivamente, colegas, sí, porque nunca va a estar un solo condensador en la línea. Si encontramos un condensador que pite a tierra... Cuando hay fuga de corriente, ¿qué se debe? Cuando hay fuga es porque un componente ya está dejando pasar por segundos ese voltaje a tierra. Y ahí es cuando ocasiona una fuga. Él aún está resistiendo, pero ya le está pasando es por segundos lo que son el voltaje. Ya, se entiende que, por ejemplo, cuando hay un corto, el teléfono a veces no debería, no encendería, ¿no? Cuando hay fuga, sí pudiese encender, pero pudiese calentar algún componente, ¿no? Efectivamente, colega, sí. Verá, efectivamente, hay equipos que con consumos inicial bajos, ejemplo, en una fuente de 4 dígitos, un consumo de 10, de 8, de 12, el equipo prende.
El equipo prende, pero ya tenemos una fuga o un consumo inicial. Entonces, a eso se refiere una fuga. Entonces, si apenas conectamos a la fuente, ya tenemos un consumo inicial, tenemos una fuga, pero el equipo enciende. Listo. O cuando el equipo prende, todo ok, entra a reposo, pero esperamos de 4 a 5 minutos y nunca cae el amperaje, el consumo, el equipo tiene una fuga secundaria. Esas fugas secundarias son más difíciles de encontrar. ¿Por qué? Porque el equipo ya está prendido todo. Está prendido los circuitos integrados, los más principales, y los circuitos LDO o los esclavos. Ahora lo están diciendo muchos, dicen los esclavos, lo dicen a los periféricos, como cámaras, como el sector de amplificador de audio. O sea, es más complejo encontrar una fuga cuando es una fuga secundaria. Porque la fuga puede estar en cualquier lugar. Gracias, profe. Profe, bueno, en el grupo de chat, pues yo coloqué un caso de una Wii que tengo, ¿no? Que se apagó, de repente no quiere prender, tiene corriente, llega a voltaje normal. Hasta hay paso de corriente entre lo que es la sublógica y la tarjeta principal, pero no me enciende. Entonces, El equipo apagó y quedó ahí. Sí, la batería sí está buena. Sí tiene consumo bien. El voltaje. Colega, lo que ahí tendríamos que hacer es verificar, colega, conectar a la computadora y ver si le reconoce un puerto COM. Es muy fácil. Si el puerto COM es reconocido por la computadora, estamos descartando que YFPMIC, PMIC principal y procesador están ok. El problema estaría en memoria o en la memoria RAM. Ok, profe, eso voy a proceder a hacer ahora más tarde. Listo, Voy a ver colega. la clase y ya yo lo sentido en el grupo. Listo, colegas. Excelente. Listo, colegas. Entonces, continuemos. Recuerden, la resistencia, los filtros, las bobinas nunca va a estar en corto. Nunca va a estar en corto. Lo que está en corto es la línea. Listo. Vamos aquí a un breve repaso de los componentes, colegas. A la diferencia de los diodos sí tienen obviamente su lado positivo y su lado negativo. Listo. Ellos sí están en paralelo y también tienen su polaridad. Recuerden, polaridad significa que de un extremo del componente es positivo y del otro extremo es negativo. A estos componentes sí tenemos que observar muy bien al momento que lo retiremos, porque de esa misma manera tenemos que instalarlo, porque si ponemos invertido vamos a ocasionar un corto. Listo. Tenemos diodo Zener. Cuando estemos en el diagrama eléctrico yo les explico mejor, porque aquí solamente está positivo y negativo, pero tenemos que ver cómo funciona, colegas. Listo, diodo Zener. Y tenemos el diodo Shocker. Listo. Este diodo Shocker sí vamos a encontrar únicamente en los teléfonos celulares que trabajen con pantallas LCD. Listo. Ahí vamos a encontrar en el sector de backlight. Este diodo ahí pasa a ser un semiconductor. Yo sé que a muchos colegas, yo sé que ya les expliqué en los cursos y en las clases igual están, pero quizás alguien ya se lo olvidó. Recuerden, solamente en ese sector vamos a encontrar este tipo de diodo Shocker. Ahí él pasa a ser como una bobina. Es decir, este sería su lado positivo, o conocido como su lado ánodo. Ingresa el voltaje y sale de este sector en su lado cátodo. Listo, es un semiconductor, este diodo, solamente este diodo Shocker. ¿En dónde lo encontramos? Aquí dice, muy claramente dice en este PDF, en esta guía, en la etapa de iluminación, en las pantallas LCD de backlight. Listo, entonces dice que él soporta hasta voltajes de 15 voltios, 4 amperes e incluso hasta más. ¿Por qué? Porque el voltaje se eleva al momento que la pantalla prende. Listo. Los diodos TBC. Estos diodos TBC siempre vamos a encontrar casi en las líneas de datos positivos y datos negativos. ¿Cuándo?
Cuando cambiemos un puerto de carga, ¿qué error nos puede ocasionar ese? También nos puede ocasionar un corto, o si por A o B se nos mueve, pierde esa comunicación. Este es un diodo TBC. Estos tres tipos de diodos son los que más encontramos. Diodos TBC, este en un sector de backlight y obviamente el diodo Zener. Esto. Hoy en día, colegas, casi a poco se puede observar el filtro EMI. Los filtros EMI están casi cerca de los conectores FPC de la pantalla y de la cámara. Unidad de medida de ellos son en continuidad, es decir, de un extremo acá al otro extremo tiene que pitar. Si no pita, ellos estuvieran rotos internamente y nos pueden ocasionar fallas de imagen. Recuerden, fallas de imagen, colegas. El equipo puede prender, pero con una pantalla distorsionada, blanca, verde, roja o con rayas en la pantalla. Entonces, eso es lo que puede ocasionar. Y tenemos acá los filtros. Aquí incluso una resistencia pasa a ser un filtro. Casi siempre encontramos esa resistencia a modo de filtro. ¿En dónde? En el conector FPC de la batería. Pero en la placa principal, no en el flex de la batería, sino en la placa principal. Ahí podemos encontrar este tipo de resistencias que también a ustedes, colegas, les expliqué, que son de 0,05 ohmios. Prácticamente, mientras más bajo sea su ohmiaje, la resistencia pasa a ser un fusible o un filtro. Listo. Entonces, ¿qué nos puede ocasionar estos componentes, estos filtros de estos fusibles? Es que la línea pierda comunicación y el equipo no prenda o deje incomunicado a cualquier componente o circuito integrado que tenga relación en esa línea. Listo, acá ya viene la sin cara, eso ya igual se le pasó la imagen. Listo, colegas, entonces ahora sí vamos al diagrama eléctrico. Vamos por acá, vamos. Pantalla completa. Preguntas, colegas, ¿alguna duda, algo acerca de los componentes? ¿No? ¿Todo está claro? A ver, colegas, colega Eduardo Castillo. Dígame, colega, adelante. De carga de la ISS, porque si le das de un calor de más, haz de cuenta que suele dañarse, ya sea como usted está mencionando, un diodo TBS, y haz de cuenta baja a 0.6 amperes. Entonces ahí, ¿qué es lo que está fallando? Colega, ahí tiene que verificar los diodos TBC, sí, efectivamente en la sublógica de carga de la 10S están ahí, diodos TBC y resistencias. Si por A o B se le movió una resistencia o un diodo TBC, va a ocasionar ese tipo de fallas. Entonces tiene que verificar que tenga esa comunicación. Conectado a la sublógica, conectado al flex, en caída de tensión con un dock test. Un dock test profesional o con un dock test casero, y usted puede verificar si la línea tiene o no tiene comunicación. Si la línea tiene comunicación, usted sabe que las líneas de datos están ok, están conectadas. Ahora, tiene que verificar también o tiene que conectar la huella. Tomen eso en cuenta, colegas, que la 10S, el último, el 2020, si no está conectada la huella, tira ese error. Si ustedes conectan el cargador, consume a 1 ampere, digámosle así, 1 ampere 20, y por 2 o 3 minutos, boom, se cayó a 65, 80 mil amperes. Se queda en ese consumo, una carga demasiado lenta. Pero si conectamos la huella y armamos el equipo, comienza a cargar con normalidad. Ok, también otra pregunta. Por ejemplo, usted de carga ya es que es positivo, negativo, ID y datos positivos más y menos. Sí. En caso de que se le dañe la línea del ID, ¿va a cargar el celular o es necesario que esté conectada? El equipo puede hacer que cargue, pero no va a tener su animación. Es decir, usted conecta y usted no va a ver que sale cargando. Ya vamos a pasar a un diagrama eléctrico y vemos eso ahí. Y también si no está conectada, ya sea la línea de positivo o negativo, no va a activar la carga rápida, ¿verdad? Sí, negativo, no activa la carga rápido, colega. Bueno, gracias, profe. Listo, colegas.
¿Alguna duda, colegas, en lo que es los componentes? Si ustedes encuentran una línea y una bobina pita tierra, ¿cuál sería la culpable? Pues a lo que tengo el conocimiento, desmontar la bobina y checar de qué lado se quedó el corto. Excelente. Y ya ahí alimentar con un cierto voltaje, pero me pasó la vez pasada porque alimenté con un voltaje de 4.2, pero era... Y usted me comentó que era mucho. Sí, efectivamente sí. En esta área. Excelente, colega, muy bien, excelente, colega. Sí, colega, si ustedes encuentran una línea en corto y ustedes ven que hay una resistencia o hay una bobina o hay un filtro, recuerden, hay filtros que se parecen a bobinas, pero bueno, igual hacen la misma función. Dejan pasar esa comunicación o ese voltaje. Pero si ustedes encuentran en corto, ustedes no crean que ya encontraron la solución, colegas, porque el corto o la fuga va a continuar, porque los componentes en serie nunca van a dejar en corto, nunca van a estar en corto. Ellos lo único que pueden hacer es dejar incomunicada esa línea, va a dejar rota, pero no va a ser los culpables. Lo que hay que hacer es retirarlo y verificar de qué extremo quedó el corto. Y así vamos descartando paso a paso. Los únicos componentes que pueden dejar en corto una placa son los componentes que están en paralelo. ¿Algún colega que me diga, por favor, cuáles serían los componentes que están en paralelo? Activen los micrófonos, colega Anderson, si quiere participar. Los circuitos integrados. Sí, excelente, sí, los circuitos integrados también están en paralelo. Excelente, colega Anderson. ¿Por qué? Porque ellos tienen... Exacto, porque tienen líneas positivas y otras tienen obviamente su GND, su tierra. Pero también los componentes estarían relacionados en componentes condensadores, diodo Zener y el circuito integrado. Son los que están en paralelo y lo que pueden dejar en corto, ya sea toda la línea o el equipo no prende. Profe, el diodo Zener es el OVP, diga. No, el diodo Zener es para protección sobre tensión. El OVP es un circuito integrado ya. Sí. Tengo que conectar a la computadora. Claro, profe, dificulta eso lo que usted está comentando. Circuitos en serie y circuitos en paralelo. Ya. ¿Habrá manera de identificarlos? Sí, ahora vamos allá, colega. Ahora vamos para allá, listo. Listo, colegas, vamos allá. La aplicación de Borneo, pues, como ya no tengo la computadora. Claro. Los circuitos. Claro, sí, colega, créame que igual, nadie ha nacido aprendiendo y este es un proceso, colega. Usted, para adelante, siga. Aquí vamos a estar siempre pendientes del crecimiento de los colegas, de los alumnos. Verá, vamos a cambiar aquí la pantalla y vamos ahora sí al diagrama eléctrico, porque eso es lo que me interesa explicarles ahí, porque ustedes ahí van a comprender muchas cosas. ¿Listo? Cualquier duda, colegas, activen sus micrófonos y me hacen las preguntas, porque voy a estar en el perfil de la DZKJ y no voy a ver quién está con la manito arriba, para que ustedes vayan aclarando sus dudas. Listo, colegas, vamos acá. Ahora sí, vamos a hablar acá, colegas. Primero, vamos a aclarar las fallas de carga. Vamos a aclarar las dudas que aún tienen, colegas. Ahí me ayudan desactivando los micrófonos y la activan cuando vayan a hablar, por favor, colegas. Listo. Aquí tengo un Samsung J2 Pro. ¿Por qué cogí este equipo? Porque este sí está completo. Tiene el layout y el diagrama eléctrico para ir haciendo ese seguimiento de líneas. Entonces vamos aquí, colegas. A ver si están viendo la pantalla. Sí, ya están observando. Excelente. Listo. Listo, colegas. Aquí estamos en el diagrama eléctrico del puerto de carga. Aquí. Este de aquí. ¿Me avisan, colegas, si están observando bien o hago más zoom?
Sí se puede apreciar bien, colegas. Pueden mirar. Hola, hola. Dice, a ver, Ya, listo, colegas. Entonces, miren. El diagrama eléctrico de un puerto de carga B8. Suficiente para explicarles. Listo. NC no conectan. Aquí tenemos en el S1. El S1 que sería esta entrada. Un momentito. El S1. Si hacemos el seguimiento del S1 es una línea que va directamente al OVP. Le llega al OVP. Es como que un identificador de voltaje. Listo. Tenemos el pack 1 o el contacto 1 del puerto de carga, en este caso. Aquí está entrando el voltaje del cargador. Aquí nos dice VBus 5 voltios OVP. Listo. Entonces dice que esa línea va a llegar al OVP. Miren, ¿y qué encontramos en esta línea? En esta línea ya encontramos es un condensador. Aquí está un condensador. Listo, miren. Entonces, eso es lo importante de aprender a interpretar planos esquemáticos, porque ellos nos van a decir cómo está ese componente. Recuerden, en algunas ocasiones los condensadores pueden ponerlo en serie. Ya vamos a ver más adelante y ustedes van a aclarar sus dudas. Pero quien nos ayuda es un diagrama eléctrico. Este diagrama eléctrico, estas nomenclaturas son muy importantes aprenderlas. Es como cuando nosotros empezamos a sumar, a restar, a dividir, a multiplicar. Entonces, ¿qué es lo primero que aprendemos? Son los números. Entonces pasa lo mismo con esto, lo que son las reparaciones. Tenemos que aprender es sus nomenclaturas. Miren, el condensador es el C4081. Ya está. Sí. Listo. Aquí en algunos diagramas eléctricos ya nos dicen que es de 1000 nanofaradios y soporta hasta 35 voltios. Miren, esto es lo que es muy importante interpretar y trabajar con un diagrama eléctrico. Listo, miren. Si alguien de pronto no sabía, entonces miren, todos estos números que aparecen aquí tienen sentido. Incluso este número que está aquí es como que el número de serie del condensador. Si copiamos este numerito que está aquí y lo pegamos en Google, nos va a aparecer el datasheet, digámoslo así, un datasheet del condensador. Listo. Entonces, miren, aquí dice que soporta 35 voltios, soporta este condensador. Y está en la línea principal, en la línea VBus. Listo. Ahora, aquí están las líneas de datas positivo y datas negativo. Miren, podemos encontrar simple y sencillamente así, DP y DM, pero significa datos positivos y datos negativos. YATEC, esta significa, colegas, es para identificación de algún periférico cuando conectemos el cargador. Y acá arriba también nos nace una línea VBus, o sea, es la misma, pero aquí nos dice IF YATEC. Significa que si a este equipo le tienen que hacer, espérense un momentito, colegas, están ingresando. Significa, esta nomenclatura es que si a este equipo le quieren hacer algo de memoria, algo de software, tiene que estar conectado el cargador. De pronto los colegas que trabajan con software tienen que aprender estas nomenclaturas para que puedan así hacer el trabajo de software. Yo sé que hay algunos colegas aquí en el grupo que sí trabajan con software. Entonces, pero esto es lo que significa, este de aquí. Tiene que estar conectado para que así ellos puedan hacer esos puntos de test boy o sacar el ISP o hacer muchas funciones que hacen con lo que es software. No se ha actualizado lo que es software, pero yo ya sé que esta nomenclatura sirve para eso y está en la misma línea de la VBus. Aquí, este nudo, esto de aquí, colegas, significan que se desprende o se incrementa otra línea. Miren, como ustedes pueden ver. Y si seguimos acá esta línea,
hay una resistencia y UCB, datos negativos y datos positivos. Y acá abajo tenemos la UCB ID, identificación del cargador cuando conectamos. A ver, para no confundirlos mucho, miren. Estas dos nomenclaturas que están aquí son las mismas, la que está acá, UCB, datos negativos y datos positivos. Pero ¿por qué acá le incrementaron esta de aquí? Le incrementaron este de aquí es porque por esas mismas líneas identifican cuando conectamos un periférico con un cable OTG. Entonces, esas mismas líneas hacen esa función. Como también yo sé que hace la misma función o que envía y recibe o escucha y habla, es por esto. Miren, esta flecha es direccional, es decir, direcciona a un solo sentido. Y estas flechas tienen otro sentido, es decir, son bidireccionales que envían y reciben. ¿Listo? Entonces, miren, por eso es que hay dos, las flechas se dividen, o sea, dos, una de entrada y una de retorno. O sea, esas líneas escuchan y hablan. No sé si es que me estoy haciendo entender, colegas, o les estoy enredando más. Sí, sí, está quedando claro, colegas, de estas líneas. Estas flechitas, ¿qué significa? Sí, hola. Son mercados que son de ida y vuelta. Exacto, excelente, colega, muy bien, excelente. No sé quién esté participando porque no puedo ver el nombre, pero sí, excelente, sí, muy atentos. Esto es muy importante aprender, colegas, todas estas nomenclaturas, exacto. Estas son de ida y vuelta. Escuchan y ellas hablan por esa misma línea. Y por eso están relacionadas a estas líneas de aquí. ¿Por qué? Porque al momento que conectemos un periférico, ellos tienen que detectar y tienen que enviar los datos, ¿a dónde? A la pantalla. Exacto. O cuando conectamos a una computadora, ¿qué hace? Ellas van a pasar la información del teléfono celular, ¿a dónde? A la computadora. O cuando nosotros conectamos viceversa. Es decir, ya está conectado el teléfono celular a la computadora y nosotros, ¿qué hacemos? Un archivo de la computadora cogemos, copiamos y vemos el teléfono celular y le ponemos pegar. Y entonces por esa razón es que estas líneas es que envía y recibe. ¿Listo? A la diferencia de la UCB ID, identificación del cargador. Ella tiene una sola línea, un solo sentido. ¿Listo? Entonces miren, incluso las flechas son muy importantes. Miren, aquí, las flechas de la V-Bus, igual un solo sentido. ¿Qué quiere decir eso? Que obviamente el voltaje nunca va a regresar. ¿Listo? Entonces vamos a continuar. Ahora, ¿a dónde van a llegar la V-Bus? ¿A qué componente llegaría o a qué circuito integrado llega el voltaje de la V-Bus? ¿A dónde llega primero? ¿Alguien que quiera ¿Alguien que quiera participar? ¿Diodo? Sí, en la línea sí hay incluso aquí está un encapsulado de diodo Zener. Sí, aquí dice V-Bus. Listo, a diodo Zener, sí, listo. Este es un componente. Pero de aquí la línea, de aquí la línea. ¿Y a dónde llega en la parte de arriba? Sí, exacto, pero tiene que llegar a un circuito integrado. ¿A dónde llegaría? Excelente. El colega que dijo al OVP, sí, excelente. Llega al OVP. Siempre, hoy en día, siempre tenemos es un OVP, un circuito de protección sobre tensión. Esa es su función. Listo, entonces vamos a hacer su seguimiento. Profe, una pregunta. Claro, adelante, colega. Interrumpa. ¿Cuáles son las causas cuando el OVP se daña? Que no prenda nada. En equipos anteriores, antiguos, sí, el OVP entraba en corto, el equipo no prendía. Pero hoy en día ya no hay casi ese tipo de fallas. Lo que podemos encontrar es que si un OVP está en corto o no deja pasar su voltaje, que el equipo no cargue, pero sí va a prender.
Y en equipos Verá. antiguos completamente. ¿Por qué? separados. ¿Sabe por qué? Ya voy allá, verá, yo le explico. ¿Sabe por qué era anteriormente? Verá, ya vamos allá. Déjeme llegar al OVP, colega. Pendientes ahí. Activos. Vamos a ver. Listo. Aquí estamos al OVP. Y aquí yo les explico por qué en equipos anteriores o quizás uno les llegue por ahí que el OVP esté en corto, esté quemado y el equipo no prende. Por esta razón. Primero vamos a ver. Aquí ya dice. VBus 5 voltios IF, que significa el eje que viene desde el puerto de carga. Listo. OVP, su entrada. Dice que va a llegar al pack B2 y al B3. 5 voltios tienen que ingresar aquí. Aquí dice VBus, sería su entrada. Listo, su entrada. Llegó el voltaje a dónde? Al circuito OVP. A los circuitos integrados siempre vamos a encontrarles con la letra U. Ya sabemos que es un circuito integrado. Y si queremos ver su compatibilidad, esta número de serie que está aquí, colegas, con nosotros buscamos su compatibilidad o un datasheet. Pero un datasheet sería lo mismo que estamos viendo aquí, un diagrama eléctrico. Entonces ya no tendría sentido. Si tenemos una herramienta para ver estos tipos de planos esquemáticos, entonces ya sería para buscar el donante. Ahí me ayudan con los micrófonos, colegas, por favor, ¿ya? Listo. Entonces, con esta nomenclatura nosotros buscamos en Google si ya queremos es reemplazarlo. Perfecto. Ahora, si aquí entró el voltaje, ¿cuál sería su salida? Alguien que me diga. Aquí está entrando su voltaje. ¿Su salida? ¿Cuál sería su salida? Donde dice Vout. Sí, excelente. Si esa sería su salida. Excelente. Entonces, ¿qué hace? Entra los 5 voltios y el OVP deja salir los 5 voltios. Pero si hay algún problema, si hay alguna sobretensión, el OVP ¿qué hace? ¡Pum! Se rompe, entra en corto, no deja pasar ese voltaje. Porque él se protege. Puede ser que desde acá le esté llegando un voltaje demasiado exagerado. Eso pasa mucho, ese tipo de fallas que queme el OVP es por cargadores genéricos, cargadores de muy mala calidad. Pues al cliente siempre se le explica. Los colegas que vendan en pronto accesorios, ustedes expliquen. No es que yo quiera venderle un cargador de mayor precio, pero lo que yo le estoy explicando es los daños que le puede causar. Entonces, pero si el cliente dice, no, yo quiero uno de $3, listo, tenga el cargador de $3. Y después de 15 días o un mes va a regresar y decir, ya no me carga, no me prende. Entonces ahí uno se le dice, mire, uno se le explicó. Pero bueno, pero los clientes siempre van a buscar es lo más económico. Pero eso es lo que ocasiona. Le llega una sobretensión, sobrepasa el voltaje que él está admitido o el voltaje que él tiene que recibir. Entonces el boom se rompe, se protege y ya no deja pasar ese voltaje. Entonces para eso él está ahí, para sobreproteger, para proteger todos los otros circuitos importantes que esté en esa línea. Él se sacrifica y se quema. O en algunos casos se sacrifica el diodo Zener. Listo. Efectivamente aquí, cuando nosotros veamos la V, sabemos que ya estamos hablando de voltajes. Dependiendo la letra o la nomenclatura que le siga acá, vamos a interpretar si es un voltaje positivo o si es un voltaje negativo. Esperemos que nos dé tiempo para explicarles eso. Pero en este caso aquí nos dice la V, sabemos que es un voltaje. UT ya sabemos que es salida. Entonces listo, entonces aquí ya estamos interpretando que sería su salida. VBus 5 voltios. Sigue llamándose VBus 5 voltios. Sigue los 5 voltios. Nunca ha reducido. ¿Qué quiere decir? Que el circuito integrado del OVP nunca es un regulador de voltaje. Él deja llegar sus 5 voltios y deja salir sus 5 voltios. Listo. Acá tenemos una tierra. Recuerden, colegas, que todo circuito integrado necesita una tierra para funcionar. No, es una tierra y yo le dejo ahí. No, negativo. Es una tierra, son tierras. Hay muchos tipos de tierra. Hay muchas tierras analógicas, digitales, que son muy importantes. Y tierras individuales. ¿Listo? Entonces, eso hay que tomar en cuenta, colegas. No, es una tierra, no importa. Nunca va a funcionar el circuito integrado si no tiene su negativo. Recuerden eso, colegas. Y acá está llegando VBus de TEC. Listo. Y aquí, miren,
Aquí dice un voltaje de salida 5 voltios. Y aquí nos hace un nudo y boom. Nos trae otra vez la línea acá. Y aquí IN. ¿Qué significa IN, colegas? ¿Alguien? Entrada. Excelente, colega. IN significa entrada. Pero aquí le hicieron algo mal porque no tenemos. Miren. Si vamos a este condensador, dice que en esta línea, en la salida, y supuestamente hace un nudo y hay un retorno. ¿A dónde? Al circuito integrado o BP. Pero si vamos acá a este, déjame textear, a este condensador, listo, solamente tenemos es su salida. En el pack, aquí dice A1 y A2. Y si vemos acá arriba, dice A1 y A2. Y acá abajo solamente dice IN 1. Pero no hay. En algunas ocasiones sí pasa eso. En lo que es en el circuito IFP-MIC. Él saca su voltaje por la línea VPH Power y hace un nudo aquí y retorna ese voltaje nuevamente al circuito integrado. Pero en este caso no está. Le pusieron es de por gusto. Listo. Ahora sí, la pregunta del millón. ¿Por qué en algunas ocasiones deja apagado el equipo un circuito OVP? Alguien que me diga cuál sería aquí su nomenclatura y que tendría relación a que el equipo quede apagado. Ahí los voy a dejar. Ahí. Esta nomenclatura, ¿a qué estaríamos refiriéndonos, colegas? ¿Serie de la batería, profe? Sí, excelente. Sí, esta ya es una línea de la batería. Entonces, esto es lo que pasaba anteriormente. Miren, este es un J2 Pro. Casi siempre en la serie J vamos a encontrar este tipo de retorno. BAT es de la batería. Dice que le llega al pack D1, E1 y E2. Y si vamos para acá, yo les hice de perder la línea. ¿Qué vemos? VPH Power. Listo. Entonces, por esa razón es que un OVP en esta serie J siempre dejaba en corto todo el equipo, apagado. Porque si él entra en corto, ya está en corto esta línea también. Entonces, el equipo siempre llegaba apagado. Retirábamos el OVP, el equipo prendía, pero obviamente no cargaba. Entonces, tocaba buscar que el donante y reemplazar. Listo. Miren, aquí incluso, miren, aquí hay una tierra individual. Miren, aquí hay una tierra individual, dice del pack B1, aquí dice ON. Miren, si seguimos, ¿y a dónde va? A una resistencia. Y la resistencia es de 0%, o sea, es de 1%, o sea, de tolerancia. O sea, la resistencia es bastante, prácticamente está como un filtro, como un fusible. Y por eso le pusieron aquí, porque necesitan esa tierra. Miren, estas son las tierras individuales o tierras que necesita para que se cierre ese círculo, para que el circuito integrado funcione. Miren, ON le pusieron B1, es el pack B1 y va es a tierra. Si esta resistencia no está, ¿qué problema nos puede ocasionar? Una, que el equipo detecte el cargador y se desaparezca. Detecte y se desaparezca, que no cargue, que el voltaje no sea fijo o que no sea constante. ¿A dónde? Al conector de la batería. Entonces, no es porque sea tierras individuales, nosotros lo vamos a ignorar. Vamos a decir, no es una tierra y no lo vamos a hacer que ese círculo se cierre. Entonces, muy importante, colegas, tomar en cuenta. Y esta de aquí. Por esa razón es que queda en corto, porque es la línea principal, la VPH Power. ¿Listo? Entonces, acá tiene un retorno. Si ustedes le llegan a un equipo apagado, ustedes tienen en corto, ustedes enfóquense primero en el OVP. Porque en la serie J, recuerden, colegas, aún llega este circuito VP, entra en corto y deja totalmente el equipo apagado. O algún condensador que esté en esa línea. En este caso, aquí tenemos condensador y un diodo Zener. Listo, hasta ahí alguna. Disculpe que le interrumpa, le quedan algo de 8 minutos para que se corte la. Sí, sí, colegas, excelente. Y ahí ya les envío otro link y los vuelven a conectarse, ¿ya? Profe, tengo una pregunta. Sí,
Espérense un chiquito, colega. Déjeme pasar acá un momentito. Ahora sí, preguntas, colegas. Vamos aquí hasta que se corte. Mire, de esas resistencias que van a tierra que decía que tenía tolerancia de 1, lo puenteamos directamente, ¿qué pasa? La línea va a quedar bien, colega. Eso no habría ningún problema, porque cuando la resistencia es de 0,0 ohmios, no hay ningún problema, porque es un fusible. Pues no hay ningún problema, nada más no reemplazarlo, simplemente nada más puentearlo y ya cierto. Efectivamente, llegaría a la tierra, no habría ningún problema. Listo. Una pregunta también. Claro, colega César, ¿cómo está? Adelante. Sí, profe, una pregunta. En el caso de que no tenga OVP y va a la técnica principal, ahí no habría manera de cómo prender el equipo. Colega, si de pronto... No, ya no se puede, colega. ¿Por qué? Porque hay líneas muy importantes de I2C, I2C0, que son líneas de encendido. Listo. ¿Alguien más, colegas? ¿Alguna pregunta, algo? Grader está con la manito arriba. Adelante, colega. Listo, listo, colegas. Vamos a esperar que se vayan sumando. Estábamos 11 participantes. ¿Hasta ahí alguna duda, colegas? ¿Ya está quedando claro? Sí, están aclarando ya las dudas, colegas. Con los micrófonos, colegas. Ahí estamos, profe. Listo, listo, colega. Pero este teléfono, pero a calentar y a cambiar la cámara. Yo voy a continuar. Ahí dejo. Listo. Listo, colegas. Entonces vamos a continuar. Vamos a seguir avanzando y aquí les aclaramos la duda del colega César. Creo que me hizo la colega de si es que podemos prender el equipo sin el circuito integrado. Colega, ya no se puede hacer eso. Ya no. Hoy en día no. ¿Por qué? Porque hay unas líneas de comunicación muy importantes, colegas, que van desde el IFP-MIC al procesador. Y si el IFP-MIC no está, el equipo no va a prender. Mucho menos si es que de pronto el PMIC no funciona. Porque cuando no trae IFP-MIC el equipo, el teléfono celular, el PMIC principal hace la función de cargar, hace la función de sacar el voltaje principal de la VPH Power y él mismo hace la función de sacar los voltajes LDO y sus salidas BO. Listo, colegas, ya estamos por acá, sí, ya estamos completos, creo, aunque me gustaría que deberíamos haber estado 53 participantes. Pero bueno, colegas, vamos ahí. Listo. Una pregunta. Claro, adelante, colega. Va a quedar grabada la clase, ¿verdad? Sí, colega, le va a quedar grabada, pero les voy a castigar a los colegas que no asistieron. No voy a compartir. ¿Qué se le va a compartir, colega? Voy a compartir en la página de YouTube. Le voy a subir las clases, colegas, de ahí para que puedan repasar. Y también os paso en el grupo de Telegram. Pero sí me hubiese gustado que todos participen, o sea, que todos aclaren sus dudas. Recordándonos que igual son, o sea, clases de nivelación, son clases de regalo. No, profe, a la mera hora se le olvida a uno. Claro, no, eso sí entiendo, colega, sí. Igual,
Yo sé que aquí los colegas que están presentes es porque sí quieren aprender, sí quieren aclarar sus dudas y eso me alegra mucho. Y los colegas que no asistieron quizás tuvieron otros compromisos o quizás se les olvidó o quizás no coincide el horario, porque hay que recordar también que hay colegas de otros países y que a veces el horario no coincide. Por esa razón se le graba la clase y se le sube. Pero es muy diferente, ¿saben por qué? Estar en una clase en vivo y que estar en una clase de grabados. Porque cuando estamos en vivo podemos levantar la manito y aclarar esa duda ahí. Pero cuando ya son clases así grabadas, entonces ya no podemos. Entonces tenemos que escribir por interno y explicarle o preguntar. Entonces aquí es interactuando, aquí estamos preguntando al instante. Sí, profe, tienes razón. Bueno, en mi caso, la verdad, yo estoy trabajando, entonces a veces sí estoy atendiendo y toda vez. Claro, sí. Excelente, colegas. Vamos a continuar antes que se nos acabe la hora gratis de Google Meet. Vamos por acá. Listo. Vamos otra vez acá. Ya quedó claro, ¿verdad? Desde el puerto de carga hasta el circuito OVP. Listo. Ya nos dimos cuenta que por qué es que queda el equipo apagado totalmente cuando él está en corto. Es porque hay un retorno de la línea principal de la VPH Power. Por esa razón, él queda en corto. Ya nos dimos cuenta que hay líneas que son tierras que son muy importantes. Miren, aquí está esta resistencia. E incluso acá también me pasó por alto enseñarle. Miren aquí. Aquí. El C2. El C2, miren, en el puerto de carga tiene una línea de tierra individual. Perdón, el pack 5, perdón, el pack 5, miren. Si hacemos este seguimiento, miren, una bobina, ¿la bobina qué es? Semiconductora. ¿Qué hace la bobina? Está en serie, conduce. Y miren, ¿vemos a dónde va? A tierra. ¿Por qué lo puso así el fabricante? Porque él sabe que necesita una tierra individual. No lo pudieron poner directamente, obviamente, porque casi está en intermedio de los packs del puerto de carga, entonces le pusieron a modo de una línea, pero le pusieron una bobina para que ella llegue a tierra. Entonces son tierras muy importantes, colegas. Siempre vamos a encontrar tierras en cualquier circuito integrado. ¿Y qué hacen? Ellos cierran ese círculo. La tierra hace que el circuito integrado funcione, porque si no tenemos tierra, si no tenemos negativo, no va a funcionar. Listo. Aquí texteamos aquí y vamos a dar siguiente y vamos a ver a dónde nos lleva. Llegamos a dónde? Al IFPMIC. Dice IFPMIC. Déjame ver, ¿alguien quiere ingresar? ¿Listo? Profe, Adelante, colega. la bobina, lo mismo que le pregunté hace rato, ¿puede puentear directamente? Sí, las bobinas que estén, sí, las bobinas que estén a tierra o las resistencias que estén a tierra se le puede puentear. Gracias. Listo, colega. Solamente las que están a tierra, recuerden, colega, no vayan a puentear todo componente. Listo, colegas. Entonces ya llegamos acá. ¿Qué dice aquí? Aquí tenemos su entrada. Esta es su entrada, la que estamos haciendo el seguimiento desde el puerto de carga. Miren, ingresa ¿a dónde? Al pack A3 y al A4 VBus. Llegó el voltaje. ¿Qué es lo que nosotros hacemos hoy en día? Vemos que el voltaje le esté llegando ¿a dónde? A esta bobina. Vamos acá. Esta ya sería en el sector del IFPMIC. ¿Qué es lo que nosotros hacemos, colegas? La mayoría de nosotros, hasta me incluyo, vemos aquí, llegó el voltaje a esta bobina, pasó la bobina y entró al IC. Listo. ¿Qué hacemos ahora? Identificamos cuál sería su salida. En este caso, miren, esta sería su salida. En este condensador. No está el voltaje, ¿qué hacemos? IC malo. ¿Qué hay que hacer? Buscar compatibilidad y vamos a reemplazarlo. Y nos estamos olvidando de eso, colegas. Nosotros nos estamos olvidando de esto. Vamos acá a las líneas más principales. Aquí. Estos de aquí, colegas, miren. Estas 1, 2, 3, 4 nomenclaturas son muy importantes, colegas. Créanme que estas son de aquí. Es algo que nos estamos olvidando al momento que estamos haciendo las reparaciones. Estas señales.
por acá. Están ingresando más. Listo. Alguien que me diga solamente esta nomenclatura, esta de aquí. La FG I2C clock. ¿En qué estaría relacionado? Sí, reloj, excelente. Pero ya yo sé que ese clock es reloj, sí, pero tenemos dos más. FG y I2C. ¿Alguien? Un segundo, colegas. A ver. No, ya listo, colegas. Sí. Procesador. ¿Ande? Reloj al procesador. Excelente, colega, excelente, colega. Sí, es la línea I2C. Recuerden, colegas, las líneas I2C son las líneas que van directamente al procesador y a un periférico, ya sea un conector FPC de cámaras a circuitos integrados o incluso hasta un circuito LDO. Excelente, va al procesador. Recuerden eso. Las líneas I2C son que van directamente al procesador. Un momentito, colega, que estoy retirando acá una tapa de un teléfono porque le van a cambiar una cámara. Y mi esposa también está por ahí cambiando un puerto de carga. Justo llegan el trabajo cuando estamos en clases. Y la FG, ¿alguien que me diga? La FG tiene relación desde abajo, desde el puerto de carga, de la carga. Entonces, esa línea tiene relación. Esta de aquí, colegas, FG I2C clock, es una línea de reloj para activar la carga. Listo. Entonces, eso es lo que tiene relación esa línea, para activar la carga. Y si una de esas líneas está alterada o está open light, el equipo nunca va a cargar. Entonces, a dónde yo quiero llegar es, colegas, que, ejemplo, si ya les llegó un equipo que no carga, ustedes hicieron el seguimiento y ustedes ya determinaron que el voltaje está ingresando pero no está saliendo, entonces retiramos el circuito integrado y vamos a trabajar ya midiendo para saber que el donante tiene que funcionar, porque en algunas ocasiones puede ser que el donante sí esté ok, pero lo que esté perdido es la línea. Incluso puede ser que el circuito que retiramos está bien, sino que tenemos una línea open light o una línea alterada, una de estas. Listo. ¿Qué es lo que les acabé de mencionar abajo en el puerto de carga? Esta flechita, ¿qué significa? Esta flecha, esta línea de I2C clock, esta flechita, ¿qué significa? Entrada, ¿no? Exacto, es una entrada. Eso quiere decir que el procesador le da esa señal de clock, esa señal de reloj, de despertar al IC para que cargue. Ahora, ¿qué hace el IC por esta otra entrada? Recuerden, la FG I2C SDA significa datos. Y la línea de datos siempre va a ser es que el IC le envía esa información, en este caso el IGP-MIC al procesador, y el procesador le envía la información de que carga. Así es como funcionan las líneas de datos. Miren, las líneas de datos siempre va a ser que recibe el esclavo o el circuito integrado que tenga relación y al procesador. Listo. Entonces, si hacemos el seguimiento, colegas, esa línea va a ir a llegar a dónde? Al procesador. Listo. Ya llegó la cámara. Pero Carmen, ayúdeme usted, pues. Sí, ya destornilla aquí. Destornilla, saque todos los tornillos que están relacionados en la cámara. Listo. Entonces, colegas, si hacemos el seguimiento aquí, miren, vamos a hacer el seguimiento. Vamos a hacer el seguimiento de esta línea de clock, de reloj. Listo. Mire, ¿a dónde llegamos? Al máster, o sea, al cerebro. CPU. Mire.
llegamos acá. Todas estas líneas que diga GPU significa líneas de voltaje de activación. ¿O cuánto de voltaje trabajaría la línea I2C? ¿Algún colega que quiera participar? ¿Le debería llegar un voltaje acá, colegas? ¿Trabajarán con un voltaje? Sí, colegas, todas las líneas I2C trabajan con un voltaje de 1.8. Entonces, estas dos líneas, FG I2C SD de datos y FG I2C clock, son las señales o las líneas importantes para que entre el circuito integrado y FPMIC y el procesador se comunique. Y él le dé la orden, actívate, cárgate. Si una de estas líneas están open line, el equipo no va a cargar. Listo. Y acá pasa lo mismo. Estas de aquí, colegas. Y FPMIC I2C datos y FPMIC I2C clock son las líneas más importantes para el encendido, para que el equipo encienda. Por esa razón, colegas, que hoy en día los teléfonos celulares, si no están con el IFPMIC, no prenden. Anteriormente, colegas, sí, anteriormente en esas tablets chinas, de equipos antiguos, sin el IC de carga, sin el IFPMIC, el equipo prendía. ¿Qué hacíamos anteriormente? Porque yo sí he prendido, incluso por ahí tengo en mi página, algunos equipos que he prendido sin IFPMIC. ¿Qué se hacía? Uno venía acá a la bobina VPH Power, que sería en este caso, y aquí se le hacía un jumper, un puentecito, se le soldaba un cable y se le llevaba a la fuente y el equipo prendía. El equipo prendía, pero todos de ahí. Pero el equipo prendía, pero hoy en día no. Hoy en día, si no tenemos el IFPMIC, el equipo no va a prender. Por esa razón. Listo, por estas dos líneas. Espera, vamos a hacer el seguimiento una de estas. Y vamos a llegar hasta donde está el voltaje. Llegó directamente al procesador. No nos dice el voltaje, pero nosotros ya tenemos que comprender que ellos trabajan con un voltaje de 1.8. Siempre las líneas I2C van a trabajar con un voltaje de 1.8. Listo, ¿hasta ahí alguna pregunta, colegas? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Claro, adelante, colega. Bueno, lo que estoy checando ahí, dice que, digamos, el procesador no manda esa orden, digamos, para la carga o para el encendido. Probablemente el IFPMIC no es el que esté provocando el daño o la falla. Efectivamente, colega. ¿Cómo debemos hacer? Es simple. Porque si el procesador no le envía este clock, el equipo nunca va a cargar. Miren. Y obviamente la línea de datos. Aquí dice que está en el pack. H3. Vamos a identificar. Acá. Vamos a ver acá, colegas. A ver si no me fallan los faroles por aquí. H3. Aquí está. Listo. Entonces miren. De aquí directamente a donde tiene esa comunicación. Al máster, al procesador, al CPU. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros, colegas? Es retirar el IC. Obviamente si ya descartamos. Si entra el voltaje y no sale. Pero antes de instalarlo, colegas, siempre verificar que esta línea aquí, como dice Edgar Aguirre, una simple caída de tensión nos puede decir que la línea está teniendo comunicación o no. Entonces, si Marco huele, definitivamente ahí ya no tenemos. Efectivamente, colega, no tenemos comunicación con el procesador y el equipo nunca va a cargar. Nosotros podemos cambiar 5, 10 y FPMIC, el equipo sigue sin cargar. Ahora, muchos colegas dicen, pero ¿por qué el equipo prende pero no carga? Es porque el circuito integrado trabaja por bloques, por sectores. Siempre los he dicho, siempre he estado en eso de ahí. Así es como a mí me enseñaron y así es como funciona. Miren, esta
es para la carga el F3 y el H3. Ahora vamos a ver en qué sector está el D7, ¿verdad? Van a cambiar, va a estar quizás por otra esquinita. D1. Vamos a ver, mire, pasó acá. Y este sería el bloque para el encendido. Mire, está casi cerca de ¿dónde? De la bobina BPH Power, ¿sí ven? Por esa razón es que el equipo puede ser que prenda con una batería cargada, pero no carga. Una, circuito integrado malo. O dos, procesador no se está comunicando, no se están hablando con el IFPMIC. Alguna línea Open Line o circuito integrado malo. ¿Listo? ¿Alguna duda, colegas? Miren cómo está relacionado al encendido. Miren aquí, solo aquí hay que darse cuenta en los packs. D7, D8, D9. Y del D7 es una señal. ¿A dónde? Al procesador. Listo. Incluso acá vamos a ver, aquí dice que tenemos una resistencia. Miren, tenemos una resistencia aquí. Y si pasa del otro extremo, aquí está el voltaje de 1.8. Acá no apareció, pero yo sé que este ya es un voltaje de 1.8. Recuerden, esas líneas I2C siempre van a trabajar con voltaje de 1.8. Pero en la línea siempre tiene que haber es una resistencia. El 1.8 no va a llegar directamente al procesador. El procesador no envía el 1.8. El 1.8 va a enviar es el PMIC principal. Entonces así es como funciona, colegas. Miren. Listo, vamos a ver. Acá tenemos otras I2C de clock y de datos. Esta nomenclatura estaría relacionado para el micrófono. A ver. Vamos a ver, colegas. Creo que me estoy equivocando. Vamos a ver, no. Vamos a ver a dónde tiene comunicación. Estas de aquí. Creo que es datos negativos o datos positivos. Vamos a ver. O si tiene relación al micrófono. Miren, aquí está la resistencia. Miren, siempre va a haber una resistencia, como les comenté, colegas. Siempre hay estas resistencias. Y aquí, ¿qué dice? Voltaje regulado de 1.8. ¿De dónde viene el voltaje regulado? Si hacemos el seguimiento. Aquí no nos dice nada. Seguimos haciendo el seguimiento. Seguimos haciendo el seguimiento. Y miren. El voltaje regulado está naciendo de aquí. De este circuito integrado. Vamos a ver si de pronto pasa. ¿No? A ver. El voltaje regulado estaría saliendo de allá del otro sector, del otro circuito integrado. Hasta ahí preguntas, colegas. ¿Alguna duda, colegas? ¿Alguna pregunta? Esto que le voy a preguntar es algo, vamos, para ustedes algo sencillo, pero cuando uno carga apagado, ¿a qué se debe? Cuando el equipo carga apagado, una de estas líneas están fallando, colega. Una de estas líneas. También puede ser que, me refiero a que cuando uno le cambia el centro de carga y ya lo checa y solamente carga apagado. Sí. Una de estas líneas están fallando, colega. Puede ser esta de aquí más, la de reloj. Recuerden, cuando nosotros conectamos un periférico al equipo apagado, todo está dormido, ¿verdad? El procesador está dormido. Por esa razón es que... Puede ser porque está mal soldado el
No, no puede estar relacionado a eso, colega. Eso estaría relacionado a que tenemos una línea de clock, de carga, de activación de carga, está open light. Porque cuando nosotros conectamos el cargador y el equipo está apagado, entonces él está dormido, no está despertado. Incluso usted hace lo siguiente. El equipo está conectado y está cargando, apagado. Usted prende el equipo continúa cargando. ¿Por qué? Porque el procesador lo detectó. O sea, el procesador sabe que no sabe qué periférico está conectado. Y él sigue funcionando. Pero O igual otra, cuando está apagado, está marcando un consumo de arriba de una peli, ya cuando no lo prende, ya no carga. entonces, colega, ahí quiere decir que las líneas de estas están totalmente open light, están OL. Y como el equipo ya prendió, el procesador ya activaron estas líneas y como no se están comunicando entre el GFP MIC y el procesador, el equipo no va a cargar. ¿Qué procede, colegas? Procede retirar el circuito integrado y verificar aquí. Verificar sus packs, que tengan esa comunicación. Esta caída de tensión en las líneas I2C siempre van a ser 460 milivolts. Tenía 5, pero ¿Alguien está con el micrófono? ¿Alguien está con el micrófono activado, colegas? Listo, colegas, entonces vamos por acá. Vamos a continuar. Déjenme ver, alguien está. Quince. Listo, apaga la cámara y hay que esperar para armar. Listo, colegas, entonces vamos por acá. ¿Hasta ahí alguna pregunta, colegas? ¿Algo? Me voy a armar una cámara, colegas, rápidamente por acá. Hasta ahí. Preguntas. ¿Alguien? ¿Algún aporte, colegas? ¿Algo? ¿No? disculpa, es que de hecho estaba entregando un equipo, me le cambié la entrada de carga. Ya. Listo. ¿Alguien más pronto? ¿Alguna pregunta, colegas? ¿Sugerencias? ¿Quejas? ¿Cómo están en las reparaciones? Aquí, pues más o menos, profe, ¿ya usted cómo le va? Me imagino que le ha de ir excelente. Ahí vamos, colegas. A veces días bajos, a veces días buenos. Llegar a saber lo que usted sabe. Colegas, poco a poco, colegas, porque yo todo mi conocimiento los voy compartiendo, colegas. Como ustedes recordarán, no hace mucho nomás terminé un curso avanzado. El curso avanzado fue solo diagnósticos con el osciloscopio. Entonces sí, estaba interesante el curso que acabé de tomar, porque recuerden, colegas, que Ahorita lo que quiero es comprarme lo que es alborneo para circuito, me imagino que así se puede dar más rápido con la falla. sí, efectivamente, colegas, trabajar con planos esquemáticos sí nos facilita la vida, recuerden. Pero siempre tenemos que uno ya hacer ese diagnóstico. Porque el plan esquemático no es que va a decir, ahí está la falla. El plan esquemático nos sirve cuando nosotros ya tenemos identificado el problema. Ahí nos sirve para saber qué línea va ahí, qué voltaje va ahí, a dónde se comunica, de dónde sale. Entonces, ahí es cuando entra en acción el plano esquemático, el diagrama eléctrico, los programas de planos esquemáticos. Pero si no interpretamos, si no aprendemos sus nomenclaturas, créanme, colegas, que vamos a quedar en las mismas. Las nomenclaturas, sí, Sobre la marcha. sí, efectivamente, colega. Entonces, las nomenclaturas las estoy actualizando. Créanme que ustedes van a ser los primeros que van a tener. Se les voy a pasar por PDF
todavía no he terminado porque sí estoy actualizando ahí. Las que yo las había compartido, sí hay bastantes errores que quizás que ni siquiera encontramos ese tipo de nomenclatura. Entonces, por esa razón es que estoy actualizando, haciendo un PDF precargado donde que ya nos haga más fácil interpretarlo. Aquí retiro esta cámara. Está media cara de pesado. Estamos cambiando una cámara de un Huawei Y9 Prime. Y para cambiar esta camarita frontal sí que hay que desarmar es casi todo. Ahorita que está cambiando esa, profe, que cuando la cámara no sale grande o ya sea flexible. No, cuando la cámara de aquí ya no sale, primero descartar es con la cámara, porque la cámara mala tira ese error. Todo puede estar bien, motor, todo, pero la cámara mala bloquea el voltaje y el motor nunca va a subir. Esa es una falla que puede presentar. Ahí, ¿Qué se debe a una sí, caída o ya por el uso comienza a dañar la cámara. O dos, puede salir la cámara, el motor impulsa, pero la cámara sale totalmente negra. es cámara? Igual es cámara, sí. Primero hay que descartar lo básico con cámara. Sí, y es bastante cara esta cámara de aquí. Es carita. Es complicada encontrarla y es cara. ¿Ya más o menos qué precio tiene esa cámara? Esta aquí en dólares está en $20 se le consigue. Con eso, no, ese es el del dólar es de acá la oficial. Sí, Sí, un dólar equivale como a unos 18, 19. claro. Acá es en dólar. Pero sí, efectivamente es carita esta cámara. Y cuando se daña el motor es más complicado de encontrarlo. Y lo venden más caro. Porque el motor sí hay que sacar de otra placa donante. No tiene compostura el motor. No, negativo, el motor no. Espérense un momentito, colegas. Profe, una pregunta. Claro. Hay un flux que yo ocupo en jeringa, pero siento que al momento de aplicarlo ya queda pegado. ¿Qué es lo que pasa? Y al igual el cautín, cuando estoy soldando, el soldadura ya no quiere agarrar. No queda muy uniforme, pues, como tiene que quedar. Claro, puede No sé ser. si sea Sí, es por la calidad del flux. El flux es muy importante para un acabado excelente en lo que es. ¿Qué flux utiliza usted? Yo estoy utilizando el Antex. Ese es el que yo tengo, pues, pero ha de ser antes el clon, imagino. Sí, tiene que ver que diga Antex y que diga la palabra US. O sea, prácticamente como que MAVE en Estados Unidos. No sé si puede haber esto, mira, ¿no? Ah, no, ese de ahí sí es el original, colega. Sí es bueno. Creo que es original, pues, debe ser como... O será la copia. No dice por ahí US, MAVE en Estados Unidos. No dice nada en China. Ah, no, entonces la copia, colega, sí. El que yo utilizo dice US, o sea, Estados Unidos, MAVE en Estados Unidos. Voy a tratar de conseguir otro para tratar de que el trabajo, pues, quede mejor hecho, porque le digo, este queda muy pegajoso. Sí, entonces le queda muy pegado quizá. Y Cuando limpia igual le queda como pegajoso. queda así, como que se hace así como tipo Sí, sí, no. duro. Sí, efectivamente, colega, entonces esa es la copia, nomás es el clon. También disculpa, para soldar si los puertos de carga, sí puedo utilizar también el estaño 183 en pasta. No, eso también está ocasionando que no le queda una mejor soldadura. Utilice ¿cuál utiliza? ¿183 o 138?
183. No, ahí sí está bien, está excelente. En la marca Relay o marca Mechani, colega. Ah, es fue. Sí, esa sí es excelente, pero el acabado es excelente, o sea, queda brilloso todo. Ajá. Sí, ese está bien. Siempre yo trabajo con Detalle eso. que a veces, no sé si se puede, si le pongo muy el exceso, quedan como muchas esferitas. Sí, puede ser por el exceso, pero eso con la malla o si no con un buen cepillo ya se le saca. Sí. Bien, colegas, qué pena de aquí. Estoy aquí armando esta cámara. Hay que desarmarlo por completo. Yo estoy acá, hay que tener un poco cuidado. Ya casi termino, colegas. Paciencia, paciencia. Ah, profe, la cosa no es montar. A veces por las prisas la hago mal. En vez de ganar, salgo perdiendo. Sí, a veces pasa, colegas. Por eso hay que tener paciencia. Estoy aquí. Eh, la tapita, la base. Le ha Sí. tocado en ocasiones que a veces cuando la batería está mala y aunque el puerto de carga esté bueno, no cargue. Sí, sí, colegas, sí me tocaba. Un Huawei que casi me volvió loco. Y era la batería. Apenas me tocó no eso, pues, sino un centro de carga de un Gran Prix, que de hecho lo publiqué ahí en el grupo. Yo pensé que era otra cosa, no un circuito, pero un colega me dijo que volviera a resultar y lo resoldé y ya empezó a cargar. Pero yo ya estaba pensando que era un circuito de arriba. Pero digo, si hubiera sido la memoria, no hubiera prendido el equipo. Claro, ¿Era no. lo correcto? Claro, exacto. No, fallos de memoria o fallos de procesador, el equipo nunca va a aprender. Y Ármelo ya ya. le resolví bien y ya empezó a cargar el equipo normal. Sí, sí, ya le pone. Está chido. Sí, colegas, efectivamente hay que tomar mucho en cuenta. Siempre a veces ir revisando lo básico, porque a veces no solo es fallas de avanzar a procesador o memoria. En algunas ocasiones quizás sea lo básico y nosotros vamos a cometer muchos errores. Listo, colegas, qué pena la demora. Vamos a continuar por acá. Déjenme compartir. Listo. Entonces, ya nos quedó claro, colegas, que estas líneas son muy importantes para el encendido y para la carga. Recuerden eso, colegas. Incluso miran que dicen que ingresa CAN-Core. Estaría quizás ingresando no, ingresando sería un book. Aquí dice es una entrada de un book para la cámara. Entonces, miren todas las funciones que hace este IFPMIC. Miren, también saca voltajes LDO, saca una salida book, F-Charger. Esto todo tiene relación con la carga, IFPMIC, MU-IC. O sea, ese es el IFPMIC. Pero carga, saca salidas book y voltajes LDO. Toda esta función hace este circuito integrado. Entonces, eso es lo importante comprender, que un circuito integrado del IFPMIC, ahora vulgarmente conocido anteriormente como solamente IC de carga, ahora ya no solamente está diseñado para cargar, hoy en día está diseñado para hacer muchas funciones. Él cumple muchas funciones. Listo. Entonces, colegas, eso hay que tomar en cuenta. Ahora, la salida de los voltajes. Eso nosotros ya, mira, incluso aquí dice LED, dice que del IFPMIC sale el voltaje a dónde? Al diodo LED. Es decir, para la flash. Miren, toda la función. Aquí dice book, aquí viene una elevación de voltaje. Esta nomenclatura significa que el voltaje se va a elevar. Esta NC no conecta LX. Vamos a ver a dónde tiene relación. Es una entrada y una salida. PGN, miren aquí lo importante, PGN es una tierra. Y miren que es una tierra tan importante para que el circuito integrado funcione, para que se cierre ese círculo. Y nos pusieron incluso marcado de rojo. PGN, esta es tierra, pero es una tierra importante.
Por eso nos marcan hasta de rojo. VSIS tiene relación, obviamente, la línea VPH Power. ¿Listo? Charger. Aquí dice Charger OUT. Ya sería la salida para la carga. Listo, miren, si hacemos el seguimiento. Charger. Y va a llegar el condensador y ya va a pasar ¿a dónde? Al conector de la batería. Miren, aquí tenemos, este de aquí es una tierra. Miren, recuerden, colegas, lo que les mencioné anteriormente. Cuando vemos la letra V, ya sabemos que es voltaje, pero tenemos que interpretar las otras nomenclaturas o las otras letras para no confundirlo más. Miren, VSS es una señal negativa. Miren, FG SSM negativa. O sea, miren, es una señal negativa. A ver, colegas, ¿alguien que lo quiere ingresar? Entonces, créanme que todas estas nomenclaturas, colegas, todas estas estoy actualizando y las voy a compartir, no se preocupen. Aquí dice que ALM, yo sé que muchos colegas ya, obviamente ya sabemos qué quiere decir esta nomenclatura. ¿Alguien que me diga? ALM. ¿No? ¿No, colegas? ALM significa alarma, colegas. Quiere decir que al momento que nosotros conectemos el cargador, el circuito YFPMIC va a activar una alarma, ya sea temperatura, ya sea temperatura baja o cualquier otro tipo de alarma, o alguna notificación en la pantalla que el equipo se apagará, el equipo se reiniciará. Miren, este significa ALM, es una alarma. ¿Listo? Y a dónde yo quiero llegarles también para que ustedes, miren, aquí tienen los voltajes LDO. Cuando ustedes vean esta nomenclatura, colegas, LDO, ya sabemos que es un voltaje regulado. Siempre van a ser es menor a de 3 voltios hacia abajo. Puede ser 2.8, 1.1 o 1.8. LDO ya sabemos que es un voltaje regulado. OUT es un voltaje LDO salida. Miren, 3.3 en este caso. Y acá hay uno de 1.8 y de 2.8. Miren. Aquí quizás me equivoqué, pero en este caso salió uno de 3.3. Pero es un voltaje LDO que de dónde nace? De aquí. Siempre, colegas, para aprender a interpretar los planos esquemáticos tenemos que aprender todo lo que está dentro del circuito integrado. Y no importa el modelo o la marca que estemos reparando. Si nosotros aprendemos las nomenclaturas que están dentro del IC, créanme que vamos a aprender a reparar teléfonos celulares y vamos a aprender a interpretar planos esquemáticos sin necesidad de hacer un curso quizás para iPhone, porque es su misma nomenclatura. Los circuitos integrados o los fabricantes nunca van a cambiar estos nombres. Los que están es dentro del circuito integrado. Lo que sí cambian es en iPhone, cambian acá, esta nomenclatura acá, en las líneas. Ahí ya pasan a llamarse de diferentes nombres. Pero si vamos acá adentro, encontramos esto, lo mismo. Esto nunca van a poder cambiar. Listo. Entonces, miren, aquí los que lo quería comentar y que tomar mucho en cuenta también, colegas, de interpretar planos esquemáticos. Miren, aquí dice un voltaje, aquí la V y la L. Yo ya estoy casi pensando que es un voltaje LDO. Pero miren, ¿qué sucede aquí, colegas? Alguien que quiera participar aquí. Es un condensador, ¿verdad? Es un condensador, pero le pusieron como que le pusieron en serie. ¿Qué hace? Por aquí pasa, miren, pasa un voltaje y acá ya sale un voltaje negativo. O sea, es un retorno. ¿Quién hace eso? Los fabricantes. Listo. Ahora, vamos a ver las líneas de las cámaras. Aquí en cámaras vamos a encontrar muchas I2C.
Aquí, a ver, esperen un momentito, colegas. También para tomar en cuenta aquí, alguien que me quiera colaborar. Yo sé que el IFP amigo otra vez aquí. A ver, aquí. Miren, colegas, aquí hay una nomenclatura. ¿Alguien que me quiera decir, por favor? Esta nomenclatura, el TP4009. ¿Alguien? Test point. Excelente, colegas. Si este es un punto de test boy para prueba. ¿Qué es lo que nos ayuda el fabricante? El que hace los teléfonos celulares, ¿qué dice? Que aquí nos pone un punto de prueba, un punto de test boy, para nosotros medir y verificar qué es lo que está pasando. Listo, entonces, antes de levantar el circuito podemos hacer esa medición si es que tenemos este punto de test boy. Pero ¿quién nos va a guiar y saber cuál es el punto del test boy de la línea que queremos medir? Es un diagrama eléctrico. Listo. Miren, aquí dice CAN core en. Esta señal, colegas, esta señal en es señal de activación, o más conocida, que ahorita muchos colegas están llamándole la señal de enable. Es una señal importante de activación. En este caso sale una señal de activación, una señal book. ¿Para quién? Para la cámara, según yo puedo apreciar aquí, porque dice CAN. Entonces de aquí sale una señal book, una activación para la cámara. Listo, entonces miren. Lo importante de un diagrama eléctrico y comprender qué función nomás va a cumplir un circuito integrado. Miren, acá tenemos USB Detect. Acá llegó igual el USB Detect, el que nacía desde el puerto de carga. USB Detect. Le llega a este condensador. Tienen ahí como para mantener estable esa línea. Los condensadores, ¿qué hacen, colegas? Los condensadores, a ver, vamos a ver un condensador. Por aquí siempre le va a pasar un voltaje, ejemplo. Un voltaje, ellos ¿qué hacen? Se cargan y se descargan, mantienen estable ese voltaje y mantienen protegido la línea, porque el otro extremo está en paralelo. Si hay una sobretensión, ellos ¿qué hacen? Boom, dejan pasar todo ese voltaje, ¿a dónde? A tierra. Y se protege, ellos se queman. Esta de acá, colegas, miren aquí. ¿Qué significa? Aquí, colega, dice que hay un condensador, obviamente ya sabemos el C4094, pero le agregaron Open. ¿Alguien? ¿Se me fueron? No, sí están. ¿Alguien, colegas, de aquí? ¿Esta nomenclatura? No, profe, ahí sería que se mantiene abierto por toda esa sobrecarga. No, mi hermano. Aquí en esta ocasión, ese componente no está. Open significa, colegas, ustedes ven ahí que dice Open, significa que el componente o circuito integrado no va. Aquí solamente si vamos a la placa físicamente vamos a encontrar son los puntitos de soldadura, de cobre. Sí. Eso significa, colegas. Listo. Entonces aquí estamos para aclarar sus dudas. No se confundan. Anteriormente estábamos confundiendo que este Open sería quizás la línea que está abierta o la línea que tiene comunicación, incluso hasta para el encendido, pero no. Ya estudié, ya investigué, ya averigüé, entonces esto significa que no está. Y haciendo físicamente en una placa, mirando, no está, el componente no está. Aquí solamente encontramos este punto de soldadura acá y el componente no está. Y lo mismo pasa cuando esté Open un circuito integrado. ¿Listo? A ver, déjenme ver por acá también. Déjenme ver una resistencia que también quiero enseñarles. Bueno, ustedes ya saben, colegas, cuando miramos una resistencia que diga 1K, ya estaríamos hablando que es de 100 ohmios prácticamente. Así es como funciona, 100, 1000, 2000, 3000 ohmios dependiendo. K ya va para arriba, sería 1000, 2000, 3000 ohmios, pero cuando encontramos una resistencia, vamos a ver una resistencia de 2.3 puede ser o 2.2 y le ponen la letra OR, significa que ya es ohmios. Ohmios. Es decir,
Déjame ver si encontramos por aquí una resistencia de... Por aquí, por aquí. Listo, aquí no le pusieron, pero ya se les explica. Aquí está. Mire, aquí ya no está, ya no se ve la letra K. Entonces ya sabemos que esa resistencia es de 4.7 ohmios y de 5% de tolerancia. O en algunas ocasiones podemos encontrarlo la resistencia y solamente podemos encontrar OR. Repito, OR, solamente así. Sabemos que esa resistencia es de 100 hacia abajo, incluso de 5, de 20, de 30 ohmios. ¿Listo? Para tomar en cuenta eso, colegas. Puede ser que aquí no venga este número, pero venga el OR. Entonces ya estamos interpretando, o sea, ya le estoy enseñando que cuando vemos la letra OR, significa que es de 100 hacia abajo. ¿De acuerdo? Espero que les esté aclarando todas las dudas. Listo. Estas son las entradas del flash. Listo. Ahora, vamos a hablar, colegas, rápidamente acá. Yo creo que cámaras no. Mejor vamos a enfocarnos antes que se nos acabe el tiempo. Que nos falta 10 minutos. Vamos a hablar en lo que es fallas de pantallas. Recuerden, colegas, lo importante del circuito IFPMIC. Recuerden, estas líneas son muy importantes para que el equipo prenda y para que el equipo cargue. Estas comunicaciones, recuerden, no olviden eso, colegas. Estas de aquí son muy importantes. Si una de esas está en Open Line, el equipo no prende o no va a cargar. ¿Alguien quiere ingresar? ¿No? Vamos por acá. Vamos rápidamente a un A50 en las pantallas AMOLED, porque ahí estamos teniendo un pequeño error. Déjenme abrir por acá, colegas. Déjenme abrir un Samsung A50 en las pantallas AMOLED, porque ahí estamos encontrando un error, porque estamos encontrando una bobina aterrizada a tierra y estamos pensando que ahí está el culpable, que por eso que el equipo no prende o no da imagen. ¿Listo? Por favor, ¿alguien está con el micrófono activado? ¿Me ayudan, por favor? ¿O alguien quiere participar? A50. Listo, colegas. Vamos a hablar aquí lo que es fallas de pantallas en las pantallas AMOLED. ¿Listo? Entonces miren, colegas, aquí estamos en el circuito convertidor de CDC. Este es el circuito encargado de convertir esos voltajes para que en las pantallas AMOLED dé la luz, que dé la luz, colegas. ¿Listo? Entonces miren aquí, esta bobina siempre va a estar a tierra, esta de aquí. Entonces tomen eso mucho en cuenta, colegas. Está el octa de CDC, convertidor de CDC. Octa significa que estamos trabajando en una pantalla AMOLED. Cuando ustedes vean octa, ya saben que esta nomenclatura significa a una pantalla AMOLED. ¿Listo? Este de aquí, de CDC, es el convertidor de voltajes para que el circuito saque ese voltaje y ilumine la pantalla. Listo, aquí estamos la bobina, miren, colegas. Aquí está la bobina, la RX2, dice que sale del pack C4 y miren, la bobina va ¿a dónde? A tierra. ¿Listo? La bobina va a tierra. Esta bobina siempre vamos a encontrar a tierra en las pantallas AMOLED, en este sector, al lado del IC. Entonces, no es que esté en corto, ella sí trabaja, necesita ese voltaje negativo para funcionar, para que la pantalla dé su iluminación. ¿Qué necesitamos para que funcione? Obviamente, colegas, ¿qué vamos a necesitar? Es un voltaje principal. Vamos a ver. Miren, estas son tierras. Tomen en cuenta este PGND1, PGND1. Son tierras. Son tierras muy importantes. Son tierras individuales. Miren. A ver la entrada del voltaje. A ver, alguien tiene que alimentarle a este IC. Acá está.
obviamente va a necesitar un voltaje principal. ¿De cuál? De la VPH Power. En este caso dice VBAT SYS. Pero eso ya les compartí, colegas, la imagen de por qué cambia sus nomenclaturas. Eso ya depende del tipo de procesador que estemos trabajando. Ejemplo, aquí dice VBAT SYS. Y si vamos a la imagen que yo les compartí, a ver, ¿dónde está? Vamos a ver, VBAT SYS. Entonces dice que el procesador es ECG-Con. ¿Listo? Entonces por eso yo les compartí esta nomenclaturas y con el tipo de procesador para no confundirlos. Porque anteriormente yo decía que no, que la VPH Power es la misma. Obviamente maneja el mismo voltaje, sí, pero con diferentes procesadores. Profe, disculpe que lo moleste, le quedan 5. Sí, colega, este ya va a ser la última conexión y ahí sí pues seguimos en el grupo para el soporte. ¿Listo? Entonces para que tomen en cuenta esto, colegas. Entonces cuando nosotros estemos trabajando en un procesador Exynos, entonces ya vamos a encontrar así las líneas principales. MediaTek así, ECG-Con así, Qualcomm con esta nomenclatura. Entonces por esto es que yo rectifiqué esto y les envié, porque quizás ustedes abren un plano esquemático y ustedes ven la línea que diga VBAT SYS, como está aquí, o VSYS, dice aquí dice VSYS. Sabemos que estamos trabajando en un procesador MediaTek o MTK, que es el mismo. Si vemos, VPH Power es un procesador Qualcomm. ¿Listo? Entonces miren acá. Entonces estamos trabajando en un procesador ECG-Con. Y si nosotros vemos el YFPMIG, PMIC principal y el procesador tienen su mismo nombre, ECG-Con. Ese es el nombre. Siempre va a estar la letra H y la I. Obviamente porque son los 3 circuitos integrados principales para que funcione un dispositivo móvil. Listo. Entonces, colegas, tomen eso en cuenta, colegas, que cuando estemos trabajando en una pantalla AMOLED, fallas de iluminación, vamos a encontrar una bobina siempre aterrizada a tierra. ¿Para qué necesitamos esa señal a tierra o esa señal negativa? Para esto de aquí, donde está el voltaje de 4.4 negativo. Para esto de aquí, colegas, miren. Incluso miren aquí, claramente como trabaja por bloques, miren, de este mismo bloque, a través de esta bobina, llevan esa señal negativa. Y por este otro bloque que está casi en el mismo sector, le sacan el voltaje negativo. Y nosotros vemos aquí. Listo. Miren. El voltaje negativo. Por esa razón está esta bobina aquí a tierra, porque necesitan ese voltaje negativo. Esta es una tierra individual. ¿Qué va a suceder? Si esta bobina ustedes la retiran, no quitaron el corto, porque nunca hubo corto. El equipo va a continuar sin dar iluminación, sin dar backlight. ¿Listo? Tomen eso en cuenta, colegas. Aquí hay una línea de TGND, tierra individual. Muy importante. Miren, todas estas son tierras. Y acá sale un voltaje elevado de 7.3. Voltaje. Siempre va a haber componentes en paralelo y componentes en serie. Cualquiera de ellos pueden estar fallando y ocasionando que el equipo no dé iluminación. Listo, colegas. Entonces recuerden que siempre tenemos que tratar de interpretar. Y adicional, colegas, acá al conector FPC de la pantalla, cuando trabajamos en pantallas AMOLED, no va a estar presente ese voltaje que estamos acostumbrados. Recuerden, en pantallas LCD de medir el voltaje acá no. El voltaje acá va a estar presente cuando el equipo prenda y conectado a la pantalla. Ahí van a aparecer todos estos voltajes. Miren aquí. ¿Qué les dije yo? Que los voltajes negativos o las tierras siempre van a llevar el VSS. Entonces aquí ya vamos interpretando un voltaje negativo. Miren, aquí está. Voltaje negativo y está SS. A la diferencia de acá. LCD, voltaje de 4.6.
LCD, voltaje elevado de 7.3. Listo. Vamos por acá, colegas, que creo que ya nos falta poco. ¿Alguna duda, colegas? Preguntas. ¿Les sirvió de algo este repaso? Nos quedan 2 minutos, colegas. ¿Alguna duda, alguna sugerencia? ¿Aclararon sus dudas? Sí, profe, todo bien y gracias por irnos enseñando más cada día también lo que aprendemos. Y gana ayuda. Listo, colega César. Para mí es un gusto seguirles apoyando. Recuerden que de eso se trata. No es que ya se acabó el curso y ya quedan. No, siempre hay que seguir apoyando, seguir creciendo. Porque en esto de las reparaciones, recuerden, colegas, a diario se aprende algo, a diario. O sea, no es que sabemos, siempre vamos a saberlo todo. Listo, colegas. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, alguna duda, colegas? Profe, ¿cuándo va a dar una clase de los osciloscopios? Mi hermano, el curso que yo tomé sí fue solamente con osciloscopio, pero debería comprarle para explicarles. No he comprado todavía, pero sí es necesario. Sería importante aprender eso. Sí, no, sí es bastante. Yo en el curso que terminé, sí, los diagnósticos son más acertados. Se puede interpretar más es las líneas de datos y las líneas de reloj. Bendiciones. Termino.